Bienvenidos a Libro por Libro. Libro por Libro, vamos a abordar hoy el último libro, la última novela de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Le dedico mi silencio. En sus palabras, su última novela, vamos eso a referirlo también al final, en donde viene el remate, el epílogo del libro, esa, esa mención. Vargas Llosa pues está rozando los 90 años, cosas así, es noventón prácticamente, y pues es una manera de despedir, como se despiden los actores, como se despiden los cantantes, etcétera. Muy meticuloso él, eh, podría tener todavía por delante algo más, pero él dice que se despide con esto, ¿no? Quizá el cansancio, en fin, quiere irse todavía muy lúcido con estas cosas, aunque curiosamente, pues en esta ocasión, la verdad, además de que yo le critico mucho a Vargas Llosa sus posiciones políticas, o sea, es un excelente escritor, excelente novelista, excelente intelectual, un hombre muy inteligente, culto, obviamente, pero siempre he separado eso de sus ensayos políticos y de sus declaraciones, sobre todo. Todavía en los ensayos argumenta mejor, es más puntual. No todos, algunos son muy buenos, pero otros, de todos modos, pues desvaría con respecto a posiciones políticas. Y cuando son las declaraciones verbales sobre la política, eh, un Vargas Llosa aparte, ¿no? Totalmente. Pero nos vamos a dedicar a hablar del Vargas Llosa de escritor, ¿no? Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio, un buen título, pero precisamente decía yo que también quería ser crítico porque pues quizá tenga razón en que pues se despida, porque ha habido una especie de decadencia con sus novelas, ¿no? Yo no he leído muchísimas de él, tengo ganas todavía de ahí, de La Casa Verde, de otra que habla de la catedral, ¿no? Se me fue ahorita el título porque no la he leído, no la traigo tampoco en la cabeza. Y además aquí hice mis notas porque si no se me iba a barrer. Pero por ejemplo, genial, La ciudad y los perros, algunos cuentos que tiene por allí. Me encantó mucho Las travesuras de la niña mala, me encantó, creo que quizás es de las que más me ha gustado. No me desencantó, me enganchó bastante La tía Julia y el escribidor, este, curioso, pero yo hasta de lo que he leído, tengo también ahí La guerra del fin del mundo, está bastante tejida, bien armada, etcétera, pero a mí me han gustado Las travesuras de la niña mala, ¿no? La cuestión un poco romántica y eh, una cuestión pues de amor y desamor y de ir por Perú y por Europa y toda la cuestión. Y la tía Julia también me gustó bastante. Pero de las últimas, hace casi ya, de todos modos, ya unos buenos años, unos 8, 7 años, El héroe discreto, pues fue muy discreta, ¿no? O sea, fue bien armada, tiene pero ya no tenía el nivel de aquellas otras novelas. Y la verdad, y si esto queda aquí y en YouTube, que también en el canal de YouTube va a quedar este video, pues así me podrán señalar y podrán algunos darme la razón, otros no, otros también criticarme por eso, pero le dedico mi silencio, deja mucho, deja mucho. Obviamente está bien escrita, lleva una buena trama, o sea, no es mala, no es mala novela, pero para el nivel de Vargas Llosa, queda muy por debajo. Es un intento además de eh, juntar una especie de ensayo con novela, ¿no? De llevar en un capítulo la novela, otro capítulo ensayo, novela, ensayo, hasta el final se fusionan, digamos, de alguna manera. Y eso me recordó mucho coincidencias, coincidencias
Uno de los últimos que he leído y que yo traje recientemente por acá, el libro de las ilusiones de Paul Auster, ¿no? Este libro de las ilusiones me pareció genial, a diferencia de este intento acá, pero va combinando, digamos, dos historias paralelas de la misma situación. El hombre que se apasiona por las películas de, de un, de un hombre del tiempo de las películas mudas, además inventa, el escritor inventa al personaje, inventa las historias, ¿no? Y entonces va corriendo por un lado la escritura de su ensayo, de sus situaciones, de la, de la huella que dejó ese actor en la cinematografía muda. Va corriendo eso, escribe mucho eso en algunos capítulos y en otros capítulos se aboca al escritor que le apasiona ese personaje, ¿no? Y su vida también que tiene. Y luego salta también de esa parte de revelar la cinematografía a la novela que está escribiendo una amiga, ¿no? Entonces, es triple ahí la cosa. Pero también intercala esos capítulos de referir la biografía de ese actor con los capítulos sobre la vida del escritor real, bueno, aparentemente real dentro de la trama, que se interesa por ese actor y que también tiene la misma pasión la mujer con la que se relaciona. Entonces va muy entreverado, ¿no? Ahí me había desencantado al principio porque de repente decía yo, bueno, ya íbamos con la trama del escritor y que tuvo una desgracia y esto y lo otro, ahora a narrar todo esto del actor. Pero después, incluso revisando yo de que el actor no existía, de que las películas que narran no existen, seguro se basó en algunas muy parecidas del cine mudo, ¿no? Las tramas. Eh, Fue muy interesante la concatenación. Entonces ahí le di validez y luego a la mera empecé a ver cómo iba balanceando. Luego regresaba con el escritor, después volvía a ir con el actor y después metió a esta otra mujer que también estaba escribiendo una novela sobre el actor y entonces seguía con la biografía del actor, pero ya también más ágil. Y luego regresaban con los interesados en ese actor, etcétera. Entonces, capítulo y capítulo, capítulo y capítulo. Entonces era muy interesante ese juego, ¿no? Me voy encontrando en consecución casi de ese libro que leí, el de Le dedico mi silencio, que tenía yo mucho interés porque como lo anunció a nivel de medios, Mario Vargas Llosa, de, voy a sacar mi última novela y mi último ensayo. Ahorita también se verá que hizo también un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, que está interesante, que fue un gran inspirador para Vargas Llosa. Entonces dijo, voy a sacar a la par el ensayo sobre Jean-Paul Sartre y mi novela, pero ambas son lo último, mi último ensayo y mi última novela. Lo curioso es que esta última novela también es ensayística, incluso en la contraportada, pues le dan esos bombos y platillos de decir cómo fusiona la novela con un tipo de ensayo, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene su maestría, obviamente, tiene su talento, no se niega, pero no llega, por muchas cosas que ahorita voy a ir describiendo, no llega a unos niveles superiores a los que nos tenía acostumbrados Vargas Llosa, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, debo de subrayarlo y aquí estoy para quien quiera enfrentarme, ¿no? Esta novela, Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa, es una novela dentro de lo que nos tenía acostumbrados, dentro de su sujetatura, dentro del nivel Vargas Llosa, es una novela decadente, sí, con todas las letras, una novela decadente. Bueno, vamos a un poquito a mencionar, no la trama total, ¿no? Pero donde parte, todo lo que hace. Mi, mi juicio que hago generalmente en las primeras páginas, que hago mi sinopsis, entre sinopsis, reseña, juicio, etcétera. eh, un periodista especializado en la música criolla del Perú. Ese, ese periodista le pone Vargas Llosa como nombre, un apellido muy complicado, Toño Alpizcueta. Alpizcueta, Toño Alpizcueta, ¿no?
Queda impactado por un valioso guitarrista y decide escribir una novela con su biografía, pero se distancia de su objetivo y se casa con la loca idea de que la unión, paz y felicidad del Perú está en su música. Seguramente esta es una idea que Vargas Llosa tiene, ¿no? O sea, le encanta la música, quiere rescatar, reivindicar, por ahí lo dice, la reivindicación de la música criolla, ¿no? Se habla de valsecitos peruanos, los valses peruanos, pero no es el vals clásico, ¿no? Los valses de Strauss, de todo eso, sino música muy típica, como ese criolla, original, característica nacional del Perú, ¿no? Entonces, este personaje, este periodista, se apasiona, así como en la novela de Pablo, o sea, perdón, mis paralelismos que yo siempre busco en cosas, y curiosamente porque ha sido reciente, ¿no? Eh, en Paul Auster, el escritor personaje, está apasionado por un cineasta, que también era cineasta, por un actor de cine mudo, ¿no? Entonces va tras la huella de ese actor de cine mudo, ¿no? Y sobre él va a escribir, y escribe, y también la mujer de la que se enamora. Acá está apasionado este periodista por un músico, y sobre él va a escribir. Y entonces la parte que entreteje, esa parte de ensayo que lleva la novela, eh, en el entramado de estas 300 páginas, está dedicado a la música, ¿no? Ya no tanto acá al mentado personaje, ¿no? Eh, que lo va ahí mencionando. A la mejor queda un poco hasta secundario, ¿no? A la primera parte, la tercera parte de la novela, sí se habla mucho de ese músico, pero después lo deja de lado para en el ensayo, pues era un ensayo real, porque me fui también a ver los músicos que menciona, y esos sí son músicos reales, han sido músicos que han pasado por la música peruana. Está obviamente Chabuca Granda, que menciona. Entonces, esa parte es real, ¿no? Pero entonces ahí va. Este está obsesionado por un músico, no por un actor de cine como Paul Auster, acá es un músico, ¿no? Pero también ahí, no sé si este cuate vio lo de Paul Auster y dijo, ah, entonces yo voy a hacer esto. Tras el éxito viene la decadencia, ¿no? Fíjense, acabo de decir yo la palabra también de decadencia, la decadencia de la novela de Vargas Llosa, pues así quedó también, curiosamente, en el escritor, el periodista que hace su novela, que está buscando a ese músico, la biografía de ese músico, pues parece que nadie lo pela, ¿no? A su presentación del libro no va casi nadie más que su familia. Este, y resulta que a la mera hora le avisan que sí se está leyendo, empieza a oír en los cafés que comentan sobre la novela, y total que pues el gran éxito, el gran éxito. Pero después la empieza a cambiar. De partida, siempre se la pasó transformando la novela, ¿no? Hacía una y rompía los cuadernos donde escribía y volvía a empezar y que por dónde y por acá. Y entonces tuvo como 4 o 5 borradores hasta que publicó. Y después de la primera edición, le hizo cambios a la segunda edición y luego todavía rogó por un cambio para la tercera. Pero conforme iba avanzando, la gente ya se iba interesando menos, ¿no? Entonces, ya luego se obsesionó tanto que, que falló en las siguientes ediciones. Y es un poco el referente para Vargas Llosa, ¿no? Hay en la decadencia después de tanto, tanto que ha escrito. Pareciera que Vargas Llosa, sin dejar de ser realista, sueña con esa idea mágica de la música y la plasma es una novela muy distante del estilo y la estructura de la mayoría de su obra. Aquí todavía no puse también que él era decadente, ¿no? Lo voy a apuntar aquí porque se lo acabo de decir ahorita verbalmente. Eh, la novela de despedida es como su personaje, un triste testimonio de su decadencia, no, si lo digo, ya no había leído yo mi reseña. La novela de despedida es como su personaje, un triste testimonio de su decadencia. Y así lo dejo, ni modo. Fíjense que usted me ha seguido en otras reseñas y en algunas, ya he sido crítico con algunas, pero muy así,
de las muchas que reseñé, hubo por ahí dos, tres que les puse un poquito puntos menos en algunos detalles, ¿no? De algunos, y además no de escritores súper, ¿no? Súper consagrados. Esta creo que es la primera vez que de un escritor consagrado yo observo esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, la novela Despedida de Vargas Llosa es, como su personaje, un triste testimonio de su decadencia. Así que, si la recomiendo o no la recomiendo, miren, históricamente la recomiendo porque pues, es la última novela de Vargas Llosa. Todo apasionado de la literatura debe acercarse a ella. Pero como pseudocrítico, aficionado a la crítica, como lector, no la pondría ni en las 100 mejores cosas que hay que leer, no, no, no está por allí. Este, es muy forzada la unión entre la novela y el ensayo en esta obra, difícil desentrañar el simbolismo de la aversión, o alergia a las ratas, ¿no? Seguramente también ahí se proyecta Vargas Llosa. Yo creo que si lo entrevistamos y le preguntamos si le tiene aversión a las ratas, va a decir que sí. Plasma en este personaje, paralelamente a su pasión por la música y la escritura y toda esta cuestión, una aversión a las ratas, pero a tal grado que de repente es una obsesión, ¿no? Que siente que lo persiguen, ¿no? O sea, es paranoico de las ratas, ¿no? Y entonces hasta empieza a sentir comezones y que las ratas le van a caminar por la espalda, etcétera. Hay una escena en que se quita todo, se desnuda casi prácticamente, porque no aguanta que las ratas lo están persiguiendo en situaciones en que entra en shock, en situaciones de estrés, de nervios, ¿no? Este, o sea, en situaciones reales de la vida, de estrés, de nervios, él trae a colación las ratas. Cuando las ve en la realidad, pues les huye, le dan asco, etcétera, etcétera. Y menciona mucho esto de que pues hay ratas, ¿no? En Lima, ¿no? Hay muchas ratas, ¿no? Como las vemos aquí en el centro de la Ciudad de México, como dicen ahora que se ven mucho en París, en Nueva York, en el metro, etcétera, etcétera. Estamos inundados en el mundo pues, por esos bichos, ¿no? Bichos, roedores, ¿no? Esas ratotas. Bueno, aparte de otras ratas que nos rodean en la política en los países. Bueno, entonces tiene una especie de, nada más de que el asco, la repulsión que le da, sino que provoca esa paranoia, ¿no? Esa especie de alergia, ¿no? Empieza realmente como que a sentir algo en el cuerpo que no aguanta y entonces se empieza a incomodar frente a la gente y en un restaurante se quita todo, ¿no? De arriba, ¿no? Prácticamente se desnuda y va a dar con un psiquiatra ahí para que lo trate un poco de esa obsesión, ¿no? Ese es un detalle curioso, especial, singular, que le da un poquito de salsa a la novela, ¿no? A favor, ¿no? Eso. Y que seguramente Vargas Llosa pues también tendrá por ahí ese tipo de cosas. Bueno, personaje principal, Toño Alpizcueta, el escritor. El guitarrista se llama Lalo Molfino, ¿no? Ese es inventado, no existe. A lo mejor está inspirado en alguien. Es un ideal también de Vargas Llosa, de un súper, aunque menciona otros muy buenos. Lalo Molfino. Y por ahí está una Cecilia Barraza, que es también cantante, y que de alguna manera también fue inspiración o tuvo que ver algo con el músico, como es muy amiga del escritor, que él está enamorado, aunque tiene su esposa, pero está enamorado de ella, pero es un amor ideal, platónico, ¿no? Bueno, y por ahí aparecen unos amigos viejos, Tony Lagarde y Lala, que los visita para darle un poquito ahí a la tercera edad como un homenaje, y otros, algunos personajes secundarios, como el editor, como un amigo, y ya no tiene así una gran cantidad de personajes, realmente se restringe a unos cuatro importantes, y obviamente a los dos estelares, que es el músico, el guitarrista y el escritor.
Bueno, voy a leer algunos pasajes para ver un poco del estilo, de la trama, sin develar mayores cosas. Voy a entrever yo también párrafos de lo que es la línea argumental de la novela con esta idea del mentado ensayo, ¿no? Bien, bueno, vamos con esto. Dice, Toño Aspilcueta era un erudito en la música criolla, toda ella, la costeña, la serrana y hasta la amazónica, a la que había dedicado su vida. Escribía artículos, era importante en ese sentido, de que era un experto en valorar la música de este tipo. Cuando necesitaba levantarse el ánimo, se decía a sí mismo que terminaría el libro sobre los pregones de Lima y se graduaría de doctor, porque también tenía por ahí pendiente su titulación, de su especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera hay que decir que el orgulloso autor de estas líneas la considera el aporte más sublime del Perú al mundo, ¿no? La cuestión de la música genuinamente peruana. Y luego aquí dice, en los callejones había ratas, pero también música, y una cosa compensaba la otra, ¿no? Desde aquí mete. Esa parte a mí me falta dilucidar, debe de tener un análisis más profundo, aparte de que concluyamos que seguramente al escritor Vargas Llosa también le obsesionan las ratas, no le gustan. Yo creo que tiene un simbolismo, yo creo que tiene un simbolismo. O sea, de eso estoy seguro, pero no sé cuál simbolismo, ¿no? Ojalá alguno de ustedes me ayude en algún momento a detectarlo, ¿no? Y lo apareja muy bien aquí. Y en esta parte de la escritura, pues dice así también, ¿no? O sea, en los callejones había ratas, pero también esa música de la que se enamora, ¿no? Volvía a sentirse en esa tarde embargado por un sentimiento casi religioso, ¿no? Como la canción de este cuate del hijo de Julio Iglesias, ¿no? Enrique Iglesias, ¿no? Una experiencia religiosa. Eh, ¿Por qué viene esto? Porque de repente lo invitan a escuchar a ese músico que él no había escuchado. Él se sabía de pe a pa la historia de la música peruana, los contemporáneos de él, valoraba, criticaba, este, estaba muy apegado a eso. Pero no tenía ni idea de Lalo Molfino y de repente lo invitan a un concierto de él y se queda con la boca abierta, se queda estupefacto. Dice, no, pues este cuate realmente es lo máximo que he escuchado, no he escuchado. Y es la única vez que lo escucho, es lo único que develo así de más profundidad, ¿no? Es la única vez que lo escucha, pero con eso bastó, ¿no? Y dice lo que los que sintió fue una experiencia casi religiosa. Y compara aquí, y seguramente Vargas Llosa te gustan los toros, ¿no? Porque dice que en la plaza de toros, cuando de repente hay un silencio sepulcral, ¿no? En que el torero está pues, haciendo su, porque puede haber el éxtasis del ole, 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 pero hay un momento de pausa en que está midiendo el torero al toro, que está por hacer la proeza, y entonces viene como un silencio. Realmente yo entré a algunas novilladas ahí por circunstancias ni siquiera de gusto, yo soy de los que estoy en contra ya de que siga habiendo corridas de toros, por ahí va a venir una opinión aquí de Vargas Llosa también. Él seguramente amante de este espectáculo, pero a la vez razonablemente puesto los pies en el tiempo que corren, en la civilización que debemos de dar el paso a que ya no haya corridas de toros, como ya no hubo espectáculos de leones y de esas cuestiones circenses en el Coliseo de Roma y todas esas cuestiones. Así como se dejó eso, debe de darse paso a dejar de todo. Entonces, como que Vargas Llosa está consciente de eso. Bueno, pero total que de todos hace ese paralelismo de ese silencio sepulcral, ¿no? Que ocurre. Como en el fútbol ocurre cuando el partido va perdiéndose 1-0 y se está acabando el tiempo y ya se acabó el ánimo de estar empujando eh, y, y se está esperando y que a lo mejor el equipo sí está empujando y puede ser que en un tiro de esquina venga. Entonces, de repente hay esos silencios en ese tipo de espectáculos, ¿no? Pero bueno, aquí hace con lo de la Plaza de Toros,
que seguramente, pues sí. Imagínense una multitud, miles de personas que en un momento dado gritan, corean, pero de repente se quedan calladas todas, ¿no? Y el torero también está así en la plaza, y el toro, los dos parados, y entonces el silencio, sí, parece casi religioso, porque pues, cuando en alguna cuestión mística también de una iglesia, de entrar en un lugar, en un convento, etcétera, esos silencios tan especiales que pueden ocurrir, ¿no? Entonces él prácticamente dice que así se quedó cuando de repente hacía las pausas el músico o se acabó, bueno, o sea, a la hora de terminar, antes del aplauso, dice, volvía a sentirse como en esa tarde embargado por un sentimiento casi religioso, raigal, primigenio. Mientras el chiclayano tocaba aquellas cuerdas, sacando a cada una de ellas sonidos insólitos, desconcertantes, profundos, medio enloquecidos, Toño palpaba el silencio. Bueno, esas son las cosas magistrales de Vargas Llosa. Esta es la escritura, la redacción magistral de Vargas Llosa. Lo que yo critico y digo que es decadente es el conjunto de la novela. Finalmente, un poco la estructura, el desenlace, por donde nos va llevando, etcétera, etcétera. La novela está bien escrita, ¿no? Y tiene además estas cosas puntuales, sabias de redactar sencillo, pulcro y puntual, ¿no? Bueno, luego, pues este cuate pues era de Chiclayo, entonces va a esa población, ¿no? Parece así se llama el pueblo, parte de Lima hacia ese lugar, Chiclayo, y más específicamente, digamos, Chiclayo es la ciudad y luego está el puerto Etén, y el músico es del puerto Etén. Entonces, para seguirle la pista, él va al mero lugar donde nació el músico, ¿no? Para poder escribir su biografía, su historia, etcétera. Entonces, como va a salir, dice, no le interesaba hacer turismo para nada, tampoco veía a nadie, solo le importaba en la vida su guitarra. Ocupaba los días y las noches manipulando las claves, charolando el instrumento, aceitándolo. Bueno, ese es el músico en sí, ¿no? El músico que hacía giras, perdón, aquí me confundí con que ya se iba a Chiclayo el escritor. Seguramente en cuanto a las giras del músico no le interesaba hacer turismo, se quedaba encerrado en su cuarto, no salía ni siquiera a conocer los lugares, no veía a nadie, era muy solitario, solo le importaba en la vida su guitarra, ¿no? A mí desde aquí me suena por un lado a Mocedades con esa guitarra y luego también a Juan Gabriel, ¿no? Con esa triste guitarra. Este, eh, no, pero esa triste guitarra sigue siendo a Mocedades, ¿no? Ya aquí ya me perdí. Pero hay algo de Juan Gabriel que también me ligó, ¿no? De la guitarra, pero la que me vino más es esa triste guitarra que suena y suena, sola en la noche. Este, y aparte también la de Mocedades. Bueno, ocupaba los días, por cierto, y ando ahí con alguna molestita ahí en la garganta, no, nada de infección, nada, pero un poco de carraspera, ya no es de madrugada y nada por el estilo, pero les aviso que en unos segundos voy medio a cantar, ¿no? Porque viene aquí algo también muy especial, ¿no? Entonces, se antoja leer eso cantado, ¿no? O sea, no lo puede leer uno sin que le venga la música a la cabeza, eso también es una cuestión muy especial. Por cierto, habla mucho de aquí de una revista que es como las notitas musicales, que acudía mucho el escritor a consultar en la biblioteca las notitas musicales para encontrar ahí huellas de los músicos, de los intérpretes, etcétera, etcétera. Bueno, ocupaba los días y las noches manipulando a las claves, charolando el instrumento, aceitándolo. Vivía para su guitarra. Allá esa guitarra es la de Manuel, con razón. Hay algo de Mocedades, hay algo de Juan Gabriel también. No sé si con respecto a la guitarra, pero hay algo ahí que liga. Y lo de Manuel, que obviamente es de un autor,
que ahorita no sé si sea Manuel Alejandro, o de tantos que se recurrían en ese tiempo, pero Emanuel tiene eso de esa triste guitarra que suena, suena. Muy bien, bueno, sigo adelante. Aquí sí el periodista, cuando va a Chiclayo, pues sí, se fascina por su Puerto Etén y toda la cuestión, y a la hora del camino, y dice, no se cansaba de ver esas playas de olas bravas que se querían comer vivas las piedras que bajaban de la cordillera. Esto también de Vargas Llosa suena a poesía, ¿no? No se cansaba de ver esas playas de olas bravas que se querían comer vivas las piedras que bajaban de la cordillera. Bonito, bonita forma de describir el paisaje ahí del mar y las piedras. Eh, bueno, aquí dice la pasión desbordada con la que hablaba de Lalo Molfino, obviamente Toño, y de la importancia que tenía la música criolla para la unificación del Perú, no solo le había reblandecido el alma, sino que lo había hecho sentir parte de una empresa que dignificaba al pueblo peruano. Esta es la tesis principal de la novela y del ensayo y seguramente de alguna idea de Vargas Llosa, ¿no? Que la música los hará libres a los peruanos, los hará libres, unidos y hermanos y felices en el Perú, ¿no? ¿Qué música no hace feliz a un pueblo, ¿no? Sobre todo cuando de raíces se trata, ¿no? Acá nuestra música regional pues también nos hace muy felices, ¿no? Y algún otro tipo de música pues también. Ahora las juventudes pues, podrán ser felices con sus músicas. Este, entonces, cuando vamos más a las raíces, a esa profundidad, pues viene un poco la parte melancólica, pero a la vez también la parte vivencial, de cordialidad, de unión. ¿Quién nos saca en una reunión una guitarra y cuando empieza a cantar uno, cantan todos, ¿no? Cantamos todos? En fin, acá, por cierto, tengo muchísimo tiempo de no estar en una bohemia de ese tipo, ¿no? Este, pero pues el escritor aquí, y seguramente Vargas Llosa, está obsesionado porque con ese libro, quizá con este libro, Vargas Llosa, pueda unificar a Perú y le pueda quitar toda la cuestión de violencia, de cuestión también política, de pues, toda la basura que pueda andar alrededor de las cabezas de los habitantes, las preocupaciones, etcétera. Todo se va a resolver con el libro de Toño Alpizcueta, ¿no? Y quizá en el fondo, cuando escribió esto, Vargas Llosa dijo, pues si no se logra, es una idea que yo tenía, ¿no? Quizá una idea juvenil, una utopía para Vargas Llosa, ¿no? Entonces, se la pasa subraya y subraya eso de que la novela puede lograr eso, ¿no? Ahora aquí está lo de las ratas, ¿no? La cuestión esa casi, casi le daba alergia. Tenía que entrar a un baño y quitarse el pantalón o la camisa, la cual se la quitó en público, o los zapatos, si pensaba que los roedores merodeaban en sus pies, bajo las medias, o todavía peor, debajo del calzoncillo. Aquí va una parte de las partes de los ensayos, ¿no? Está inmerso. Yo creía que había traído algo más por allí. No sé si me haya saltado ya algo. Que ya se me hizo raro que voy en la página 100 y yo ya había escogido algo de la parte ensayística que habla de los autores, pero o se me cayó en la marca aquí que traía, o o pensé, o pensé en ello, pero bueno. Dice, el vals peruano, cuando no exaltan la nostalgia por el pasado, favorece la amistad, el compañerismo y, por supuesto, el amor. De sus tesis que ahí van, la tesis principal que maneja, ¿no? Aquí señalé una cosa curiosa que también nos da en la parte del ensayo. El cajón, un cajón que se utiliza mucho en la música flamenca, ¿no? Un cajón de madera, que tocan como tambor de repente ahí que le dan para el mentado flamenco. Este,
pues uno lo piensa totalmente de España, y no, que el origen es peruano. Claro, él consciente en que, pues, por ahí, en alguna mezcla también, pudo venir de de otros lares, pero no exactamente de España, ¿no? Sino quizá también como tuvimos, con la llegada de los africanos y asiáticos y toda esa cuestión, pudiera haberse enraizado, pero él lo más que se va hacia el pasado, argumenta que el cajón es la gran invención de la música peruana, que allí nació, y que después los españoles, con la conquista, lo, lo adoptaron, ¿no? Entonces, el cajón no es español, es peruano, hasta donde nos dice Vargas Llosa. Bueno, y aquí viene esta cuestión, dice, en el folclore peruano, es la parte del ensayo, ¿eh? Vean también. Y como a veces, pues también rompe a veces mucho con la trama de la novela, ¿no? Si hubiera sido más cortita esas intervenciones, etcétera. Pero en fin. Bueno, y nos va dando lecciones. Quiso rescatar Vargas Llosa una historia para el mundo de la música auténtica, criolla, regional, original del Perú, ¿no? En el folclore peruano hay algo único, por lo menos así lo creo. Un vals titulado Ódiame, en el que un galán pide a su amada que lo deteste, que lo odie, porque piensa que tan solo se odia lo querido. Compuso su música hace muchos años Rafael Otero, la música de esa pieza, Ódiame, pero no es el mismo autor de la letra. Es probable que nadie hubiera sabido de quién era la jugosa letra hasta que Eduardo Mazzini reveló que el autor era nada menos que el gran poeta tecneño, o sea, de una región de allá de Perú, Federico Barreto, que vivió de 1862 a 1929. Entonces la letra es de Federico Barreto, la música de Rafael Otero y es peruana esa canción que acá la hizo muy famosa Estelita Núñez, ¿no? Algunos otros la han cantado, sobre todo también versiones nuevas, pero Estelita Núñez yo la recuerdo muchísimo. Y ahora Teófilo Huerta va locamente porque no se quedó con las ganas Vargas Llosa de reproducir aquí la letra, ¿no? Entonces ustedes recordarán, ¿no? Imagínense la música, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia, porque ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo niño, tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Bueno, ahí estuvo, ¿no? Ustedes perdonen, me encantaba cantar. Canté en la televisión de niño a los 10 años en el Club Quintito, pero no canto. Cantaba en la regadera mucho, cuando me bañaba, pero no tengo para nada la virtud, ¿no? Nada más el gusto, como todos. Bueno, dice, el siguiente domingo, Toño Alpizcueta se dedicó a leer todo lo que había hecho en esos días y luego rompió minuciosamente esos cuadernos. Les digo, hacía una versión, dos versiones, tres, como hasta la cuarta o quinta, ya la entregó a su editor. Aquí parte del ensayo que está dentro de la novela. La artista que llevó el vals peruano fuera de las fronteras del Perú y lo hizo famoso en el mundo entero, Chabuca Granda, falleció en un hospital de Florida donde los cirujanos norteamericanos no pudieron salvarle la vida. Pero al regresar sus restos al Perú, sus compatriotas le rendimos el homenaje que se le debía y acompañamos sus despojos mortales masivamente, envueltos en llanto con la admiración y el respeto que siempre se le tuvo por ser la maestra compositora y gran cantante que tanta felicidad nos dio a todos quienes amamos nuestra música como ella.
esto ¿cómo se le llamaba? Aquí está el puente y la Alameda, ¿no? Cuéntame limeño, el puente y la Alameda, la flor de la canela, este, José Antonio, la flor de la canela, que también le hizo famosa a una cantante española, yo tengo por aquí el disco. Ay, creo que es una María, pero no, me fue tal el nombre de la intérprete de Chabuca Granda. Bueno, aquí le dio mucho peso a Chabuca Grande y también a otros. Dice, después nacían los superhombres de la Guardia Vieja. También Felipe Pinglo Alba para revolucionar este decadente país, ponerlo en orden poco a poco gracias a esa música que por fin interpelaba a todos los peruanos y quien lo hubiera dicho, transformaba la sociedad. Vargas Llosa, aparte de que de alguna manera la música transformó, o sea, no solamente es la utopía de que transforme, ¿no? Sí plantea de que casi, casi con eso se va a lograr la gran sociedad, ¿no? Pero de hecho, también en la realidad piensa que se logró en un momento dado, aunque haya sido por pasajes históricos, pero dice que transformó la sociedad, creando en ella seres pujantes, creativos, todos mezclados, que iban levantando paso a paso el Perú en decadencia, animándolo, transformándolo, convirtiéndolo por fin en un país activo y moderno, un lujo en América Latina, ¿no? También este es un rescate se me fue la palabra ahorita, pero el hecho de Vargas Llosa de decir, no, quiero dejar plasmado en mi último libro mi peruanidad, porque de alguna manera, aunque fue candidato presidencial, que no logró el triunfo, este, se alejó bastante del Perú y se fue y abrazó demasiado a España, ¿no? Claro, cada quien tiene su derecho a abrazar a otras latitudes, ¿no? Y encantarse por otros lugares. Pero adoptó la nacionalidad española y se hizo bastante español, ¿no? Su manera de hablar es entre peruano y español, o sea, tiene un tono muy, muy especial, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, como que en momentos él tiene una cierta retirada del propio Perú, aunque está presente casi en todas las novelas, finalmente, el gancho hacia el Perú, ¿no? No lo deja. En las travesuras de la niña traviesa, aunque todo se desarrolla en Europa, eh, el surgimiento de esa niña mala que después vuelve a encontrar en Europa, está en el Perú. Entonces, siempre lo ha hecho, siempre ha regresado al Perú. Pero en esta novela en especial, como que él quiso dejar marca de su peruanidad, ¿no? Para que los demás no lo critiquemos y digamos que se hizo más español en un momento. Entonces, aquí está presente también eso. Aquí otra parte del ensayo que se va todavía más atrás, dice la división del imperio entre el Cusco y Quito, fractura que llenó de sangre y de cadáveres la cordillera de los Andes, favoreció mucho la conquista española, ¿no? O sea, las tribus que en aquel tiempo existían indígenas en nuestros territorios, en este caso en Sudamérica, y muy particularmente, como dice aquí, en Cusco y Quito, Quito, Ecuador, que pues, en ese tiempo pues no estaba la división de Perú y Ecuador, este, todo formaba parte de una idiosincrasia, este, pero a la vez la cuestión de la polémica, así como acá también los tlaxcaltecas contra los aztecas y los mexicas, etcétera, y los mayas por otro lado, en fin, esta cuestión a veces de rivalidades y a veces de broncas, de peleas, también existieron en Sudamérica. Entonces dice que esa pelea, esa enemistad, esa fricción, originó o propició, facilitó la propia conquista de los españoles, ¿no? Bueno, y que finalmente pues también dice, bueno, ya conquistados, así como nació México de la conquista, México, México, ya no México Tenochtitlan, sino de México contemporáneo, pues somos una mezcla, ¿no? Por más que defendamos también lo indígena, y qué bueno, y se busque que no haya discriminaciones y se traiga a colación
la valía de los grupos que hay tantísimos en México, toda América Latina. Este, finalmente la parte eh, de ciudad, la parte imperante, etcétera, etcétera, vino a ser una mezcla entre lo indígena y lo español. Y de ahí también, así como hablamos hoy del México contemporáneo, pues así nació el Perú y toda esta música que él habla criolla, regional, etcétera, etcétera, pues no hubiera sido si no hubiera también tenido la presencia de lo hispano, ¿no? Y ahí le da su toquecito, su apapacho a esa España que a él lo ha abrazado y que lo ha cautivado. Ahí está también. Incluso habla del idioma español, ¿no? Lo defiende muchísimo. Bueno, dice, llevaba toda su vida pensando en ello. Este es el periodista, ¿no? Llevaba toda su vida pensando en ello y estaba seguro que una vez que se empezara a leer su libro, lloverían las demandas de una educación musical en las escuelas que familiarizara a los infantes desde el inicio de su existencia con las arterias de la nacionalidad, ¿no? Toda esta búsqueda de que se lograran cosas mejor. Acá está donde el idioma español, también lo marqué. La conquista y el dominio de España sobre América Latina tuvo por lo menos un beneficio, el idioma español, que materializó la hazaña de integrar el continente, al menos en su manera de hablar y de pensar. Y se van dando cuenta también en esta selección que hice, pues cómo cambio de la trama del periodista y el músico, cómo cambio a la parte formal del ensayo y las cosas sesudas, etcétera, etcétera. Está bien, pero realmente aquí hizo una mezcolanza muy especial, quedó muy a fuerzas, muy forzada esa parte, a mí me parece. Y le faltó además en la trama de la novela, en la trama ficticia, le faltó más chispa, más ingenio, ¿no? Lo de las ratas está bien, pero faltó algún otro detalle. Y no es que Vargas Llosa sea así como que el autor per se ingenioso, ¿no? Pero tiene otra naturaleza que aquí no se detecta, ¿no? A mi, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. Este, aquí pues también Ricardo Palma, por ejemplo, otro autor real. Aquí está hablando del ensayo. Ahora bien, cuando está la parte ensayística, repito, es como si fuera la parte que está desarrollando Toño Alpizcueto, o sea, su personaje es el que está escribiendo el ensayo. Obviamente que es el propio Vargas Llosa, ¿no? Eso es un hecho. Eh, se explayó ahí en hablar y hablar. Pero digo, hay una parte como de conjunción en que de repente trae mínimamente a decir, y entonces yo y Matilde, entonces dice uno, el que está narrando también el ensayo es el mismo personaje de la parte ficticia, ¿no? Pero en partes muy mínimas. Entonces aquí da a entender precisamente que pues es su libro logrado. No se entiende tanto si es un libro logrado sobre el mentado Molfino, el músico, que repito, a la hora dejó así de lado para hablar de todo lo demás, ¿no? Eh, es parte ilusoria de ese libro que sacó a la luz el personaje, o es la tesis doctoral que le faltaba hacer también, ¿no? Finalmente. Pero bueno, dice, este libro que sujetas, lector, en tus manos de peruano amigo, será el punto de arranque de una verdadera revolución que sacará a nuestra patria de su pobreza y su tristeza y la convertirá de nuevo en un país pujante, creativo y verdaderamente igualitario, ¿no? Hasta igualitario, sin las enormes diferencias que hoy día lo agobian y hunden. Que así sea, ¿no? Es principal que va teniendo, y casi es hacia el final, como para decir también Vargas Llosa, pues sí, a la vez, este libro que tienes en tus manos, este va a lograr eso, ¿no? A lo mejor diciendo él, bueno, es un sueño, seguramente. Desde que en ese sentido me gustaría tener aquí enfrente a Vargas Llosa y preguntarle, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, y es también su sueño, usted piensa esto. Claro,
viene elaborada la pregunta para que no lo bateen a uno, ¿no? Pues decirle, oye, ¿y usted también piensa esto también piensa? El autor también va a decir, oiga, eso es novela, eso es esto, ¿no? Pero de todos modos, decir, a ver, bueno, Vargas Llosa comulga con su personaje. Este, Toño Aspilcueta sabía que los tiempos iban cambiando y que en esta época el amor y el cuidado de los animales florecía y que con esa moda habría más y más hostilidad contra las corridas de toros, que se consideraban una diversión bárbara en la que se hacía sufrir al animal para el gozo de una minoría de salvajes, ¿no? Entonces aquí también es como un curarse, redimirse, esa es la palabra que buscaba yo hace rato. Vargas Llosa se redime con este libro en la cuestión de la peruanidad y también trata de redimirse de su gusto por los toros, no dejándolos. Él, yo creo que también se le pregunta, va a decir, me sigue gustando y si me invitan a una plaza de toros voy, etcétera, etcétera. Seguramente así contestará Vargas Llosa, pero a la vez aquí es muy razonable, lo que le falta en política es sensato en decir, bueno, sí, pero estoy consciente de que somos unos salvajes quienes vemos esas corridas de toros, de que es una salvajada lo que se hace ahí, de que es una diversión bárbara. Estoy consciente de eso y estoy consciente de que llegará el momento en que se desaparezca, ¿no? Entonces, por eso lo dice aquí. A su personaje lo pone del lado del amor y cuidado de los animales, y dice que la moda precisamente de las corridas de toros habría de terminar en un momento dado, tendría más hostilidad por parte de la gente contra las corridas de toros que se consideraban una diversión bárbara en la que se hacía sufrir al animal para el gozo de una minoría de salvajes, ¿no? Por ahí también entre mi auditorio pues habrá de un lado y de otro, ¿no? Se respeta la posición, pero bueno, la mía es ir por esto de la suspensión de las corridas, que aquí en la ciudad se había logrado por un par de años y desgraciadamente acaban de volver a darle banderazo, pero bueno, seguramente tendrán que terminar porque es, no va con nuestros tiempos, como tendrán que terminar las monarquías, ¿no? Monarquías de fantasía, de suntuosidad y de todas esas cosas, ¿no? Que algunos encantan, ¿no? Sobre todo algunas damas, pero tampoco va con nuestros tiempos, ¿no? De que esos sean los pilares de una sociedad, ¿no? Los que conduzcan la moralidad de una sociedad. Bueno, en fin, que ya ni la parte política real, ¿no? En eso, pues sí, evolucionaron a tener primeros ministros aparte de los reyes, pero pues están ahí de adorno, ¿no? Y mientras de todos con sus salarios, ¿no? Y con actos de beneficencia, ¿no? O sea, van al lado humano de hacer la caridad y toda la cuestión, ¿no? También se ve medio ridículo, ¿no? Porque pues van investidos de un poder y de una, pues digamos, lujuria económica, un término que se me ocurre, ¿no? Una lujuria económica a dar la caridad, ¿no? Ya me desvié, ¿no? Pero con esto de los toros también me vino la cuestión de la monarquía. Últimas dos citas que doy. Su libro había mejorado mucho, hablaba de todo, estaba llamado a ser un éxito en el Perú y en el continente. Seguramente un poco así lo deja como constancia. Era cuestión de tiempo. ¿Quién no querría leer un libro así de ambicioso que daba respuesta a todas las inquietudes? Bueno, esa es la historia. No, la trama, el tejido, en un momento dado, pues no está mal tampoco, ¿no? Pero le falta punch a esta novela, está bastante decadente para Vargas Llosa. No es el nivel a que nos tenía acostumbrados, y pues con esta despedida de novela, pues, pues así deja
su huella Vargas Llosa. Claro que lo que hay que estudiar o lo que hay que contemplar, a final de cuentas, a la hora de repasar y revisar lo que nos deja Vargas Llosa, es la obra en conjunto, y esto es un último libro, ¿no? Entonces, obviamente, la obra de Vargas Llosa en su conjunto es genial, sobresaliente, magnífica. Okay. Eso está ahí. Esta novela, abajito, muy abajito. ¿Qué nos dice ya fuera de la novela? ¿Qué nos dice Vargas Llosa? Firmando Vargas Llosa. Terminé de escribir el borrador de esta novela en Madrid el 27 de abril de 2022. Se acaba de publicar en octubre, noviembre de 2023. Comencé a corregirla en mayo y desde entonces he seguido estos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todavía de 2022, haciéndole pequeños cambios, ¿no? Como su periodista, ¿no? Primera, segunda, tercera, ¿no? Espero con impaciencia el viaje al Perú para visitar Chiclayo y Puerto Etén. Quería él todavía empaparse otra vez del Chiclayo y Puerto Etén. Seguramente ya los conocía, aunque como todo el mundo a lo mejor no los conocía, ¿no? Uno vive en un país y no conoce todavía todo. Pero bueno, él quería visitar en estos tiempos Chiclayo y Puerto Etén para inspirarse un poquito más con lo que estaba tejiendo. Con lo que creo acabaré esta versión, ¿no? Y así fue. Y como ni siquiera le dan aquí espacio, luego dice, en efecto, el viaje al norte del Perú me ha servido mucho de ayuda, ¿no? O sea, ya lo hizo. Lo hubieran puesto aquí dentro de un párrafo y otro un espacio, ¿no? A él le faltó al editor. Bueno, creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre. Ya lo escribió también y creo que ya también salió. Que fue mi maestro de joven. Fue su maestro de joven. Punto y seguido y sus últimas 5 palabras en este libro. Será lo último que escribiré. Mario Vargas Llosa. Bueno, ahí lo dejamos con eso. Será lo último que escribiré. Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio. Gracias. Hasta luego.